¿Y si te dijera que existe una civilización que supera en número a cada ser humano por más de 1,5 millones a uno? Una sociedad global con ciudades subterráneas, ejércitos organizados, agricultores expertos y ganaderos, que ha dominado este planeta durante más de 100 millones de años, mucho antes que nosotros. No son alienígenas, no son un mito. Están bajo tus pies, en tus paredes, en cada rincón del globo. Y en los próximos minutos te revelaré los secretos de este imperio oculto que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida en la Tierra. No te muevas, porque estás a punto de entrar en el micromundo de las verdaderas dueñas del planeta. Hablamos, por supuesto, de las hormigas, pero destierra de tu mente la imagen del simple insecto molesto que merodea por tu cocina. Hoy, en Micromundo Hormiga, vamos a descorrer el velo de una mega civilización, un superorganismo global que ha perfeccionado la vida social, la guerra, la agricultura y la supervivencia a una escala que desafía nuestra comprensión y empequeñece nuestros propios logros históricos. Prepárate para un viaje profundo. Descubriremos su verdadera escala numérica y biomásica, sus orígenes evolutivos en un mundo dominado por dinosaurios, sus asombrosas y a veces brutales estrategias reproductivas, su compleja red de comunicación química, cómo aprendieron a cultivar sus propios alimentos e incluso a domesticar otras especies. Y sí, también desvelaremos sus oscuros secretos y las pesadillas biológicas que las acechan y las convierten en marionetas sin voluntad. ¿Estás listo para conocer a los arquitectos anónimos de la civilización más vasta y antigua del mundo? Para entender la magnitud de su imperio, primero los números fríos, aunque cueste procesarlos. ¿10,000? ¿1 millón? No. La estimación más conservadora habla de 10 cuatrillones de hormigas. Un 1 seguido de 19 ceros. Si cada hormiga fuera un grano de arena, llenaríamos miles de estadios olímpicos. En la actualidad, existen más de 14,000 especies descritas, sin contar subespecies, y cada año se descubren más. Su biomasa combinada, es decir, su peso total, se cuenta en decenas de miles de millones de kilogramos, una cifra que, hace apenas 2 milenios, superaba el peso total de toda la especie humana. Han conquistado cada rincón del planeta, desde los desiertos más áridos hasta las selvas más húmedas, en todos los continentes excepto la gélida Antártida. Y su linaje es un testimonio de resistencia evolutiva. Emergieron, según el registro fósil, hace unos 110 a 130 millones de años, probablemente en el supercontinente Laurasia, cuando los dinosaurios aún eran los amos indiscutibles. Se cree que descienden de antiguas avispas, aunque el eslabón perdido exacto sigue siendo un misterio para la ciencia. Sobrevivieron al asteroide que aniquiló a los grandes reptiles y han prosperado desde entonces, diversificándose en una miríada de formas y estrategias. No debemos confundirlas con las termitas. A pesar de su parecido superficial, las termitas están más emparentadas con las cucarachas. Las hormigas varían enormemente en tamaño, desde minúsculas obreras de apenas 2 milímetros hasta las colosales reinas del género fósil Formicium, que alcanzaban los 7 centímetros de longitud, con una envergadura alar de más de 15 centímetros. Sí, alas, porque la estructura de su sociedad, donde cada individuo nace con un destino casi sellado, es la primera clave para entender su increíble complejidad y éxito. Pero, ¿cómo se organiza una entidad tan vasta y diversa? ¿Cuál es el secreto de su cohesión? Adentrémonos en la metrópolis hormiga. No es un caos, sino una obra maestra de ingeniería y organización social. En el corazón palpitante de la colonia reside la reina, o a veces un consejo de reinas. No es una monarca que gobierna con mano de hierro, sino la madre fundadora, la fuente de toda vida en la colonia, una máquina biológica dedicada a poner miles, a veces millones, de huevos a lo largo de su extensa vida. Su salud, transmitida por un cóctel químico único, las feromonas reales, dicta la moral y el funcionamiento de toda la comunidad. Un séquito de obreras la atiende constantemente, la alimentan, la limpian, transportan sus huevos a las cámaras de incubación.
El resto de la colonia es un hervidero de actividad especializada. Existe una estricta división del trabajo, a menudo determinada por la edad o incluso por la morfología. Las más jóvenes suelen ser enfermeras, cuidando de las larvas y pupas. Otras son constructoras, excavando túneles y manteniendo la estructura del nido. Las forrajeadoras se aventuran al exterior en busca de alimento. Y luego están las soldados, a veces con cabezas enormes o mandíbulas desproporcionadas, la primera línea de defensa o el músculo de las incursiones ofensivas. ¿Y la comunicación en este laberinto oscuro y densamente poblado? Es una sinfonía química. Su principal lenguaje son las feromonas. Cada colonia tiene su olor familiar, un pasaporte químico que distingue a amigos de enemigos. Dejan rastros químicos para guiar a sus compañeras hacia fuentes de alimento con una precisión asombrosa. Una feromona de alarma puede desatar un frenesí defensivo coordinado en segundos. Incluso existen feromonas funerarias que impulsan a las obreras a retirar los cadáveres del nido, manteniendo la higiene. Este intercambio constante de información química, junto con el contacto físico a través de sus antenas, su sentido del olfato y tacto, teje una red social increíblemente densa. Es como si la colonia entera funcionara como un único cerebro, un superorganismo donde cada hormiga es una célula actuando por el bien común. ¿Y la comunicación en este laberinto oscuro y densamente poblado? Es una sinfonía química. Su principal lenguaje son las feromonas. Cada colonia tiene su olor familiar, un pasaporte químico que distingue a amigos de enemigos. Dejan rastros químicos para guiar a sus compañeras hacia fuentes de alimento con una precisión asombrosa. Una feromona de alarma puede desatar un frenesí defensivo coordinado en segundos. Incluso existen feromonas funerarias que impulsan a las obreras a retirar los cadáveres del nido, manteniendo la higiene. Este intercambio constante de información química, junto con el contacto físico a través de sus antenas, su sentido del olfato y tacto, teje una red social increíblemente densa. Es como si la colonia entera funcionara como un único cerebro, un superorganismo donde cada hormiga es una célula actuando por el bien común. Se ha observado que aprenden no solo por ensayo y error, sino observando a compañeras más experimentadas, una forma de transmisión cultural rudimentaria. Memorizan rutas complejas, recuerdan la ubicación exacta de recursos y hasta la hora del día en que estos son más abundantes. Pero toda esta organización y conocimiento colectivo se pone al servicio de un objetivo primordial, el sustento de la colonia. Y aquí es donde su ingenio alcanza cotas que rivalizan con nuestra propia historia. Olvida la idea de que la agricultura es un invento humano. Millones de años antes de que nuestros ancestros plantaran la primera semilla, las hormigas ya eran agricultoras consumadas. El ejemplo más espectacular son las hormigas cortadoras de hojas. Estas incansables obreras no se alimentan de las hojas que transportan en procesiones interminables. Esas hojas son el sustrato, el abono, para sus cultivos subterráneos de un hongo específico del género Leucoagaricus. Dentro del nido, otras castas de obreras, a menudo más pequeñas, mastican las hojas hasta convertirlas en una pulpa, la inoculan con el hongo y cuidan meticulosamente estos jardines. Deshiervan los mohos competidores e incluso cultivan sobre sus propios cuerpos colonias de bacterias filamentosas que producen antibióticos específicos para proteger su preciado cultivo fúngico. Una simbiosis tripartita de millones de años de coevolución. Estos hongos, de hecho, han sido tan domesticados que ya no pueden sobrevivir en la naturaleza sin el cuidado de sus hormigas. Pero la agricultura fúngica no es su único logro productivo. ¿Qué me dices de la ganadería? Numerosas especies de hormigas han desarrollado una relación mutualista con los pulgones y otros insectos hemípteros. Los protegen de depredadores como mariquitas o larvas de crisopa, los transportan a las partes más tiernas de las plantas para que se alimenten, y a cambio, las hormigas ordeñan a estos pulgones, estimulándolos con sus antenas para que secreten una sustancia rica en azúcares llamada melasa o ligamasa, su particular leche. Algunas hormigas incluso guardan los huevos de los pulgones en sus nidos durante el invierno, asegurando la supervivencia de su ganado para la próxima temporada. Una domesticación en toda regla. Han conquistado la producción de alimentos de formas que apenas empezamos a catalogar. Pero para que este imperio perdure, la renovación de sus miembros es crucial. Y aquí, la naturaleza nos regala un espectáculo de estrategias reproductivas tan diversas como fascinantes.
La perpetuación de la colonia es el motor de todo y comienza, en muchas especies, con el espectacular vuelo nupcial. Sincronizadas por señales ambientales como la humedad o la temperatura, miles, a veces millones, de jóvenes reinas vírgenes y machos alados emergen de innumerables nidos en un evento masivo y efímero. Para los machos, equipados con grandes ojos para detectar a las hembras y poderosos músculos de vuelo, es su única misión en la vida. El apareamiento ocurre en el aire, una danza frenética y vital. Tras cumplir su propósito, el macho morirá en cuestión de horas o días. Su legado genético, sin embargo, perdurará. La hembra fecundada, ahora una reina incipiente, desciende a tierra. Su primer acto como monarca es desprenderse de sus alas, que ya no necesitará en su vida subterránea. Luego, busca un lugar adecuado para excavar su primera cámara, su cámara nupcial. Allí, utilizando las reservas de grasa de sus ahora inútiles músculos alares, comenzará a poner los primeros huevos. Esta primera generación de obreras será cuidada exclusivamente por ella, en un ayuno heroico. Una vez que estas obreras maduren, tomarán el relevo en el cuidado de la reina y la prole. La reina, a partir de ese único encuentro nupcial, almacenará esperma suficiente para fertilizar huevos durante toda su vida, que puede extenderse de 12 a 20 años e incluso más en algunas especies, una longevidad asombrosa comparada con los pocos meses o años de vida de una obrera. Pero el modelo de una única reina y un único vuelo nupcial no es universal. Algunas especies son poligínicas, con múltiples reinas colaborando en la puesta de huevos, lo que puede acelerar el crecimiento de la colonia o permitir la fundación por asociación, pleometrosis. Y luego están los casos que rompen todos los esquemas. Adentrémonos en el extraño mundo de la partenogénesis. La especie amazónica Mycocephalus smithii dejó perplejos a los científicos. Sus colonias estaban compuestas enteramente por hembras. Descubrieron que la reina se reproduce por clonación, poniendo huevos no fertilizados que se desarrollan en obreras genéticamente idénticas a ella. Los machos, en esta línea evolutiva, se volvieron completamente innecesarios, un linaje de inmortales genéticos, aunque esta falta de diversidad genética también las puede hacer extremadamente vulnerables. Estrategias diversas para un objetivo común, la eternidad de la colonia. Parecen diseñadas para la perfección, máquinas biológicas casi invencibles, pero la perfección no existe en la naturaleza e incluso este imperio formidable tiene sus talones de Aquiles, debilidades que pueden llevar a escenarios extraños y terroríficos. A veces, su mayor fortaleza, la obediencia ciega a las señales químicas y a las compañeras, se convierte en su perdición. Es el caso del infame Círculo de la Muerte o Molino de Hormigas. Ocurre cuando un grupo de hormigas, usualmente especies nómadas o con poca visión como las hormigas legionarias, Eciton, pierde el rastro principal y comienza a seguir accidentalmente a la hormiga que tiene delante, que a su vez sigue a la de delante. Se forma un círculo que se autoalimenta de feromonas. Atrapadas en este bucle fatal, marchan sin cesar, reforzando el camino circular hasta que caen muertas por puro agotamiento. El naturalista William Beebe describió en 1921 un círculo de casi 400 metros de circunferencia que duró 2 días. Una falla trágica e hipnótica en un sistema de navegación usualmente infalible. Pero si hay un enemigo que encarna la pesadilla biológica para las hormigas, ese es el hongo del género Ophiocordyceps, el infame hongo zombificador. Cuando una espora microscópica de este hongo aterriza sobre una hormiga susceptible, el terror comienza. La espora germina, penetra el exoesqueleto y el micelio fúngico comienza a crecer dentro del cuerpo del insecto, pero no al azar. De alguna manera aún no comprendida del todo, el hongo toma el control del sistema nervioso central de la hormiga. La convierte en una marioneta. La hormiga infectada, ahora una hormiga zombie, abandona su colonia y su comportamiento normal. Es impulsada por el hongo a trepar a un tallo o la nervadura de una hoja, a una altura y humedad específicas, óptimas para el hongo. Allí, en un último acto de sumisión, la hormiga muerde la planta con una fuerza tremenda, la mordida de la muerte, y queda anclada. Sus músculos se atrofian.
El hongo entonces consume a su huésped desde dentro y finalmente un cuerpo fructífero, estroma, emerge grotescamente de la cabeza de la hormiga muerta, listo para liberar una nueva lluvia de esporas sobre sus desprevenidas hermanas. Una manipulación biológica tan precisa como aterradora, una guerra química y neurológica de millones de años. 10 cuatrillones de vidas diminutas, tejiendo una red de existencia que abarca casi cada rincón terrestre del planeta. Más de 100 millones de años de evolución ininterrumpida, perfeccionando la cooperación, la comunicación, la guerra y la paz a su propia y extraña manera. Han construido sociedades que rivalizan en complejidad con las nuestras, desarrollado la agricultura y la ganadería millones de años antes que nosotros y sobrevivido a cataclismos que borraron a otras especies de la faz de la Tierra. Las hormigas no son meros insectos, son una fuerza geológica y ecológica. Airean más tierra que las lombrices, dispersan semillas, controlan poblaciones de otros insectos y son, a su vez, fuente de alimento para innumerables criaturas. Son ingenieras del ecosistema, arquitectas de mundos subterráneos, maestras de la química y la logística. Desde la épica y trágica danza de un vuelo nupcial hasta la silenciosa eficiencia de sus jardines de hongos, desde la lealtad inquebrantable a su colonia hasta la macabra sumisión a un hongo parásito, las hormigas nos muestran la increíble diversidad de soluciones que la vida puede encontrar para persistir y prosperar. Son un testamento del poder del colectivo, de la inteligencia que emerge de la interacción de muchos, un superorganismo que respira y actúa como uno solo. Al observar su micromundo, quizás no solo aprendamos sobre ellas, sino también sobre nosotros mismos, sobre la fragilidad y la resiliencia, sobre la organización y el caos, sobre el legado que dejamos como especie dominante en este planeta que compartimos. El imperio de las hormigas es vasto, antiguo y está lleno de secretos aún por descubrir. Si esta inmersión en la civilización más grande del mundo te ha dejado tan asombrado como a nosotros, dale like a este video, compártelo con otros curiosos del conocimiento y, por supuesto, suscríbete a Micromundo Hormiga para seguir explorando las maravillas ocultas y las increíbles historias que nuestro planeta tiene para ofrecer. Déjanos en los comentarios qué aspecto de la vida de las hormigas te resulta más impactante o qué te gustaría que exploráramos en futuros videos. Hasta la próxima, exploradores del micromundo.